¿Qué tal? Bienvenidos jóvenes, padres, madres de familia, público en general. Esto es, bienvenidos todos y todas a este su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de español tercer grado. En esta sesión vamos a continuar con el tema anterior, el cual es elaborar un prólogo para que ustedes posteriormente puedan incorporarlo a una antología literaria. Así que sugiero que este sea el momento para que ustedes saquen sus útiles escolares y tomen todo tipo de notas para así poder elaborar un buen prólogo. Pero antes de introducirnos o de ahondar en nuestros temas, vamos a empezar con una recomendación literaria. La recomendación literaria que les voy a hacer es de el autor Gabriel García Márquez. El libro se llama Noticia de un secuestro. Gabriel García Márquez es un escritor colombiano, ganador del Premio Nobel de Literatura. Es uno de los pocos escritores latinoamericanos que ha ganado este premio Nobel. Si mal no recuerdo, algunos otros escritores latinoamericanos son Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Octavio Paz, y me parece que me faltan algunos otros dos. Son pocos los ganadores de este Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez tuvo éxito literario de acuerdo a sus ficciones. Recuerden que cuando digo ficción, digo novela, cuento, fábula, leyenda, mito, relato. En fin, todo lo que no es verdad, todo lo que es mentira, todo lo que es ficción. Por eso el género se llama ficción. Pero paradójicamente yo les traje mi libro favorito de Gabriel García Márquez, el cual se llama Noticias de un secuestro, el cual no es una ficción, es una crónica. Es una crónica de muchos secuestros colectivos que ocurrieron en Colombia entre 1980 y 1990. Y estos secuestros eran organizados por Pablo Escobar Gaviria para presionar al gobierno en turno para que no los extraditara. Es una excelente crónica de la violencia en Colombia y de alguna manera se adelanta a lo que está pasando ahora aquí en México con la violencia. Pues bien, además, posteriormente este libro nos va a dar pie para que nosotros empecemos a dilucidar el tema del prólogo. Pero antes de iniciar este tema, quiero preguntarles, ¿en dónde han leído ustedes un prólogo? ¿Qué tipo de prólogos han leído? ¿Saben qué es lo que tiene que escribirse en un prólogo? Bueno, ahora otras preguntas son, ¿saben lo que es una antología literaria? ¿Saben cómo se recopila o se seleccionan los textos literarios? ¿Saben quién lo hace? ¿Cómo se organizan? Pues todas estas preguntas vamos a tratar de responderlas en esta sesión. Y para iniciar esta sesión vamos a recuperar un poco algunos conceptos que vimos en la sesión pasada. En la sesión pasada vimos los conceptos de los textos introductorios. Acuérdense, los textos introductorios son aquellos textos que nos abren o aperturan un libro y que una de sus características es que, exacto, siempre están al principio o al inicio de cualquier libro. Pues bien, para que recordemos estos conceptos, vamos a pasar a ver la siguiente imagen. Adelante. En la imagen que estamos viendo, si se pueden dar cuenta, hasta arriba dice características de los textos introductorios. ¿Pueden verla? Muy bien. Pues hasta abajo está el prólogo. Y ahí está un concepto de lo que es un prólogo. Dice, dedicatoria.
breve escrito en el que el autor ofrece sus esfuerzos y logros a otra persona. Prefacio. El autor expresa sus intenciones y objetivos. Prólogo. Facilita al lector la comprensión del texto a través de comentarios, información sobre la antología. Pues bien, como les decía, vamos a hacer un énfasis en este tema del prólogo porque ustedes tienen que redactar uno. Y bueno, para que ahora sí nos metamos y ahondamos en el tema del prólogo, vamos a ver el concepto, un concepto, puede haber varios, pero yo traje este en particular para esta clase. Vamos a ver algunas características y vamos a ver de dónde viene también la palabra prólogo. Así que adelante con la siguiente imagen. En la imagen que estamos viendo dice etimología. Etimología quiere decir la raíz, o sea, de dónde vienen las palabras. En este caso, la palabra prólogo viene del griego pro, que significa antes, y de logo, que significa discurso. Este es el origen de la palabra. Después vemos que dice concepto. El concepto de prólogo es que es un texto breve que facilita al lector la comprensión del libro a través de comentarios e información. Más abajo dice características. Lo escribe alguien que ya leyó la obra o el autor de la misma. Es lo que yo les decía en la clase anterior, que el prólogo puede ser escrito por el autor o por alguien especializado en el tema. Otra de sus características es que cuenta los motivos para la creación de la obra o los puntos importantes a tener en cuenta para su lectura. Esto es importante porque esto es lo que vamos a ver ahorita en el prólogo que voy a leer a continuación. Otra de sus características y que podemos ver en la imagen es que no es un escrito de ficción, por lo que sigue un orden expositivo lógico para su comprensión. Esto quiere decir que las ideas en el prólogo no pueden estar desordenadas, sino que tienen que tener una secuencia de exposición lógica. Y otra de sus características es que puede incluir los agradecimientos a quienes participaron en la creación del libro, tal y como lo vamos a ver cuando yo lea el prólogo del libro de Gabriel García Márquez. Pues bien, para que no nos aburramos mucho con estos conceptos y características, vamos a darle lectura al prólogo del libro que les traje de Gabriel García Márquez, que se llama Noticias de un secuestro. Y dice así: Maruja Pachón y su esposo, Alberto Villamizar, me propusieron en octubre de 1993 que escribiera un libro con las experiencias de ella durante su secuestro de 6 meses y las arduas diligencias en que él se empeñó hasta que logró liberarla. Tenía el primer borrador ya avanzado cuando caímos en la cuenta de que era imposible desvincular aquel secuestro de los otros 9 que ocurrieron al mismo tiempo en el país. En realidad no eran 10 secuestros distintos, sino un solo secuestro colectivo de 10 personas muy bien escogidas y ejecutado por una misma empresa, con una misma y única finalidad, organizadas por Pablo Escobar Gaviria. Esta comprobación tardía nos obligó a empezar otra vez con una estructura y un aliento diferentes para que todos los protagonistas tuvieran su identidad bien definida y su ámbito propio. Fue una solución técnica para una narración laberíntica, que en el primer formato hubiera sido fragorosa e interminable. De este modo, sin embargo, el trabajo previsto para un año se prolongó por casi 3 años. Siempre con la colaboración cuidadosa y oportuna de Maruja y Alberto, cuyos relatos personales son el eje central y el hilo conductor de este libro. Entrevisté a cuantos protagonistas me fue posible,
y en todos encontré la misma disposición generosa de perturbar la paz de su memoria. Su dolor, su paciencia y su rabia me dieron el coraje para persistir en esta tarea otoñal. Para todos los protagonistas y colaboradores va mi gratitud eterna por haber hecho posible que no quedara en el olvido este drama bestial, que por desgracia es solo un episodio del holocausto bíblico en que Colombia se consume desde hace más de 20 años. A todos ellos lo dedico, y con ellos a todos los colombianos, inocentes y culpables, con la esperanza de que nunca más suceda este libro. Gabriel García Márquez, Cartagena de Indias, mayo de 1996. ¿Qué les pareció? ¿Vieron algunas características de este prólogo? Son algunas de las que mencioné anteriormente y que vimos en la imagen. Por ejemplo, aquí él le da las gracias a las personas involucradas para que él pudiera escribir este libro. También nos dice cuál es el tema central y quiénes son los personajes principales. Los personajes principales son Maruja Pachón y su esposo Alberto Villamizar, y luego los secuestrados. También nos dice cuál es el tema central. El tema central son los secuestros colectivos que ocurrieron en Colombia. ¿Se dan cuenta? En este prólogo se reúnen casi todas las características que vimos o que hemos estado viendo acerca de un prólogo. Pues bien, ahora que ya tenemos más o menos una idea más exacta de lo que es un prólogo, vamos a pasar a el tema de las antologías. ¿Qué es una antología? Les preguntaba yo al inicio del programa. ¿En dónde han leído una? ¿Saben de qué se trata? Bueno, en lo general, una antología es una colección o recopilación de textos. Puede haber antologías de textos científicos, de textos musicales, de textos de obras artísticas, antologías de textos jurídicos. En fin, puede haber antologías de cualquier tipo de texto, pero nosotros nos vamos a enfocar en la antología literaria. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer una recopilación o una colección de textos de literatura. Pero para que vayamos viendo un poco de conceptos y características, vamos a ir a la siguiente imagen. Adelante. En esta imagen que estamos viendo, ahí nos dice antologías literarias. El concepto de una antología literaria es que es una colección de textos literarios seleccionados por su valor o por su calidad o por ciertas características. Más abajo dice características. Una de ellas es que la selección es parcial porque no reúne todos los textos del tema ni todos los textos del escritor, sino solo una parte. Otra de sus características y que estamos viendo en pantalla es que es subjetiva, porque todos los textos fueron reunidos por distintos criterios. ¿Qué significa esto de subjetiva? Pues que el autor, basado en su opinión profesional o personal, elige todos los textos de acuerdo a lo que él cree. Entonces, pues, por eso decimos que es subjetiva. Ahora, más abajo están algunas de las partes que conforman a una antología literaria. Podemos empezar con una portada, una presentación, un prólogo, un texto central y un índice, imágenes. Bien, ahora que ya vieron
esta imagen con todos estos conceptos, les traje un libro. Vamos a pasar al libro. El libro se llama Nuevas Voces de la Narrativa Latinoamericana. Perdón, de la narrativa mexicana. Y abajo dice Antología de Cuentos de Escritores Jóvenes. Vamos a ver, entonces, esta es la portada, ¿verdad? Esta es la contraportada. Muy bien, abriéndolo, vamos a ver que entonces empieza con la portadilla. Hay otra, como otro tipo de portada, que en este momento no recuerdo cuál es el nombre, y enseguida se va al texto introductorio. El texto introductorio dice nota de los editores. No la voy a leer, pero sí quiero que vean ustedes las partes que conforman una antología. Después de este texto introductorio, entonces ya vemos que empiezan los textos, o sea, ya empieza el desarrollo del tema central. Ahora, puede estar divididos por capítulos o por apartados. Entonces, aquí vemos que no hay ni capítulos ni apartados, sino que están listados nada más los autores y los textos. Y curiosamente, al final de esta antología están reseñas de los autores. Por ejemplo, aquí nos pone a Tatiana Butch, a Nicolás Cabral, Alberto Cascante, Alberto Chimal, Bernardo Fernández Beff, Julieta García González, en fin, nos pone los nombres de todos los autores y un pequeño resumen de su trabajo o de su vida personal. Pero lo más curioso de esto es que el índice está al final. Nosotros estamos acostumbrados a ver el índice al principio, pero esta es una decisión de los editores. O sea, nada de lo que de las estructuras de un libro está escrito en piedra. Es de acuerdo a la época o a una decisión editorial o a una decisión creativa del autor. Y en este caso, la antología de cuentos de escritores jóvenes decidió poner el índice al final. Y este índice, entonces ahí está una vez más listado los autores y el nombre del cuento. En este caso, por ejemplo, ponen Tatiana Butch, que es la autora, y el título del cuento, que es Tarciso Cantón. También nos pone, por ejemplo, a uno que me gusta mucho, que es Julián Herbert, y el cuento Soñar el Sol. También pone a uno que no me gusta mucho, que vive en Oaxaca, que se llama Trino Maldonado, y nos pone el cuento de variaciones sobre temas de Murakami y Sao Hu Sekin. Pues bien, entonces ahora ya vimos una antología, ya vimos cómo está estructurada el libro, la antología, y vamos a pasar entonces a que ustedes tienen que hacer una antología literaria. Lo primero que hay que hacer es elegir el tema. Recuérdense que es literatura, entonces ustedes van a elegir el género o el tema. ¿Cuáles son los géneros literarios que ustedes pueden elegir? Bueno, ustedes pueden elegir poesía, cuentos, novelas, fábulas, mitos, leyendas, en fin, estos son los géneros que ustedes podrían elegir. Podrían también elegir ciencia ficción. Si se me escapa alguno, ustedes pueden investigar qué otros tipos de géneros literarios existen. Pero ahora que ya les dejé claro cuáles son los géneros literarios, elijan uno. ¿Ya eligieron uno? ¿Eligieron poesía? ¿Eligieron cuento? ¿Eligieron novela? Muy bien, pues vamos a hacer el ejercicio de que yo voy a hacer mi antología. Y entonces yo voy a elegir mi antología voy a hacerla de poetas oaxaqueñas actuales. Ese va a ser mi tema. ¿Qué hago? Entonces voy a la biblioteca y busco en el catálogo quiénes son las escritoras oaxaqueñas que están escribiendo actualmente poesía. Si no encuentro nada, entonces voy a la hemeroteca Néstor Sánchez, aquí en Oaxaca, y busco en las revistas y periódicos quiénes han publicado poesía, quiénes son las mujeres poetas
que están publicando en las revistas literarias o en los periódicos. Bien, y si no encuentra nada, hay algo que les quiero enseñar, que es la investigación a partir de las tecnologías. Les sugiero que entren al catálogo de acervos de la Biblioteca de la UNAM. Ellos tienen el catálogo electrónico más completo de todo el país. Ahí ustedes entran y hay una pestaña para buscar libros, revistas digitales, tesis, en fin, todo tipo de publicaciones. Y ustedes entonces, como yo elegí poesía oaxaqueña de mujeres, voy a escribir en el buscador poesía, mujeres, Oaxaca. O voy a poner en el buscador Oaxaca, poesía. En fin, tengo que conseguir 3 palabras que me arrojen resultados para poder empezar a hacer una bibliografía. Muy bien, entonces se supone que yo ya fui a la biblioteca, ya fui a la hemeroteca y ya empecé a buscar en los acervos digitales de la UNAM. Ya encontré a varios autoras actuales que escriben poesía. Entonces ahora tengo que hacer mis fichas bibliográficas para empezar a tener una recopilación de los títulos de las autoras que voy a recopilar. Y entonces, una vez terminado estas fichas bibliográficas, entonces ahora sí, ya puedo empezar a recopilar y a coleccionar mis textos relacionados con la poesía oaxaqueña escrita por mujeres. Pues bien, creo que ya vimos los temas que nos trajo esta sesión, que era el prólogo y las antologías literarias, porque les recuerdo una vez más, el proyecto final es que ustedes elaboren un prólogo para incorporarlo a una antología literaria. Espero que les haya quedado bien este proceso de cómo uno inicia a investigar para recuperar los títulos de las obras literarias. Y bueno, su tarea de hoy es que hagan eso, que vayan a la biblioteca, vayan a la hemeroteca, se metan al Google, se metan al catálogo de la Biblioteca de la UNAM y empiecen a buscar su tema, empiecen a buscar los títulos de su tema para conformar su antología literaria. En la próxima sesión, entonces, yo les voy a dar algunas estrategias de escritura para que ustedes se sienten frente al papel, frente a la computadora y empiecen a redactar su prólogo. Esa va a ser una parte. Y la otra parte en la próxima sesión es que vamos a, como se supone que ustedes ya van a tener recopilados los títulos de esos textos, vamos a ver cómo se organizan. Y una vez que ustedes entonces estén sentados escribiendo su prólogo y ya tengan organizada su antología, vamos a poder juntar las dos cosas y ahora sí, va a quedar su prólogo presentando su propia antología, la cual quiero que vayan a compartir con sus familiares, con su escuela o con su biblioteca escolar. Si tienen alguna pregunta, pueden buscarme en el Twitter, Jorge Blancas Moreno, les puedo ayudar. Y pues espero que les haya servido mucho esta sesión. Y por mi parte, eso es todo. Nos vemos en la próxima sesión de cómo elaborar un prólogo, incorporarlo a una antología literaria. Eso es todo. Hasta pronto.